Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 31. Si revisamos el relato con detalle un poquito más atrás, podemos notar que Pedro salió de la barca al escuchar la voz de Jesús, al escuchar la voz del Señor. Sin embargo, se detuvo, se paralizó, cuando comenzó a considerar todo lo que se encontraba a su alrededor. Quitó la mirada de Jesús y se olvidó del principio básico que todo católico debemos tener. Andamos por fe y no por vista. El miedo destruyó, paralizó la fuerza que lo sostenía. ¿Y cuál era esa fuerza que lo sostenía? Esa fuerza que lo sostenía se llama fe. El miedo destruye la fe. Así como la luz vence las tinieblas, la fe vence el miedo. Pero donde declina la fe, renace el miedo. Mi nombre es Robert Romero, de la parroquia San Antonio de Padua. Esta tarde de hoy me siento muy contento, muy feliz por la invitación que recibí de mis queridos hermanos de la parroquia La Resurrección del Señor. Personas maravillosas, muy cordiales, quienes han sido inspiración para muchos de nosotros, por su trabajo, por su constancia, por su servicio. De verdad que hoy en día hacen una hermosa labor y los invitamos a que continúen haciendo eso, hermanos. El tema de hoy que nos reúne se llama Venciendo tus miedos. Que tu fe sea más grande que tus miedos. Generalmente muchas personas hemos experimentado esta situación en nuestro caminar con el Señor. Quizás no caminamos sobre las aguas, pero sí muchas veces por situaciones difíciles. Si colocamos nuestra mirada en la ola de problemas que se levanta cerca de nosotros, sin buscar ayuda de Dios, también terminaremos desesperados y hundiéndonos. Por lo tanto, a fin de mantener nuestra fe en medio de esas tormentas, mantengamos los ojos siempre puestos en el poder de Cristo y no en nuestra incapacidad. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción inherente al ser humano. Está ahí desde que nacemos hasta el mismísimo día de nuestra muerte. Todos, absolutamente todos, hemos pasado por miedo. Por ello es muy importante saber convivir con él y aceptar que siempre nos acompañará en cualquier decisión que tomemos. Por eso, aunque en ocasiones este sentimiento nos desborde, es importante aprender a vencer el miedo para que éste no nos paralice. Y es ahí donde nosotros vamos a enfocar esta charla. El miedo que paraliza, el miedo que no permites que tú continúes. Y ese miedo que paraliza, si nos ponemos a revisar, ese miedo hace que no cumplamos con la misión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Él dijo: id por todo el mundo. La palabra id es movimiento. Por lo tanto, si nosotros tenemos miedo, pero ese miedo nos paraliza, es ahí donde comienzan nuestros graves problemas. Muchas veces creemos que el miedo tiene que ver con fragilidad, vulnerabilidad, con pequeñez.
Es por eso que pensamos que los que más deberían de tener miedo son los niños. Y realmente no es así. Como dijimos al principio, el miedo es una emoción inherente de nosotros. Pero a pesar de que los niños nacen con miedo, ellos tienen un gran sentido de exploradores. Cuando son pequeños, miren, no le tienen miedo al agua, no le tienen miedo a los animales, no le tienen miedo a la corriente. ¿Cuántos de nosotros no recibimos un corrientazo cuando estábamos pequeños? Y aprendimos que... Entonces eso nos da a entender que el miedo también uno lo aprende. Sentir miedo no es malo. Esa emoción suele activarse cuando estamos en una situación de peligro. El problema es que en ocasiones es completamente irracional. Lo que quiero decir es que no es real. Por ejemplo, hablar en público. Muchos de nosotros sentimos miedo a hablar en público. Eso tiene que ver algo con inseguridad. Pero debes atreverte. El miedo también es una forma de autoprotección ante cualquier situación de peligro. Sobre todo cuando ponemos en riesgo nuestra integridad física. Así que si te sale un perro bravo, mira, ¿vale? Lo que tienes que es correr. En cuanto al miedo en las Sagradas Escrituras, vamos a hablar sobre Génesis 3:10. Y permítanme leer lo que dice. Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Así que desde el inicio, el miedo ha estado presente. Así que el miedo es una consecuencia del pecado. Aunque nosotros, al ser bautizados, queda eliminado ese pecado original, nos quedan huellas de ese pecado original. Y especialmente el miedo, que nos debilita y nos lleva a situaciones muy difíciles. Mire, el demonio utiliza el miedo como un arma, como una herramienta para destruir las almas. Por lo tanto, debemos ser valientes. Debemos enfrentar los miedos. Así que la invitación, hermano, es que lo importante es que el miedo no te paralice. Tienes que estar en movimiento. Hay que enfrentarlo. El miedo en las Sagradas Escrituras. Es impresionante ver en las Sagradas Escrituras, sobre todo en los Evangelios, la cantidad de veces que aparece la palabra miedo. ¿Qué asombraba a Jesús? Mira, a Jesús lo que le asombraba realmente eran las personas que tenían fe. De hecho, en el Nuevo Testamento, para Jesús, lo contrario a la fe es el miedo. De hecho, una de las recriminaciones más serias que hace a sus apóstoles es la de ser cobardes, la de tener miedo. Por eso le llama hombres de poca fe. Jesús llegó a decir en muchas ocasiones, no tengan miedos. ¿Y qué significa eso? O sea, lo que significa es no dejen que el miedo les dirija. Eso es lo que quería decir Jesús. Tener miedo es inevitable, pero superarlo es una decisión. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Jesús tuvo miedo?
Mira, en Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y más adelante, en Lucas 22:44 dice: entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Mira, hoy sabemos, gracias a la medicina moderna, que este sudor con sangre solo ocurre en situaciones de extrema preocupación. Así que, por lo tanto, sí, Jesús tuvo miedo. Vivió en carne propia la angustia, la tristeza, la soledad. Pero ¿sabes qué? Siempre los dominó y siempre los superó, y con mucho ánimo. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Él nunca se dejó vencer por el miedo. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Con cuáles de estos te identificas? ¿Con uno? ¿Con dos? ¿Con tres? ¿Con todos? Todo a nuestro alrededor tiene el potencial de provocarnos miedo. Un nuevo trabajo, un nuevo reto, en fin, por mucha experiencia que tengas, por muchos lugares que hayas visitado, vas a sentir miedo cada vez que tengas un nuevo reto. Lo importante, hermano, es comprender que todo miedo no necesariamente es malo. Por ejemplo, si alguien deja de fumar por temor que se le produzca un cáncer en el pulmón, entonces podemos decir que tenemos un miedo saludable, porque el peligro es real y el miedo nos puede llevar a dar pasos para evitarlo. Y si estamos atentos en la Sagrada Escritura, los miedos de aquella época son muy parecidos a los miedos de hoy en día. ¿Y por qué? Eso se debe a que tenemos la misma naturaleza. ¿Y cómo vencemos nuestros miedos? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cómo los confrontamos? Aquí tenemos ciertas herramientas, hermano, que te permitirán ayudar a confrontar ese miedo, como la fe, la confianza en Dios, la oración, la acción, el compromiso, conectarnos con nuestra misión, la motivación y asumir riesgo. Cada una de ellas te va a ayudar a permitir a vencer tus miedos. Mire, la fe tiene algo de riesgo. Exige dar un paso adelante sin tener evidencia de lo que hay delante. Exige una dosis de valentía. La fe nos ayuda a actuar conforme a lo que creemos y cambia nuestra forma de vivir. El lugar normal de la fe viene siendo la aventura y el riesgo. Ese es su lugar. Así que yo te invito, hermano, que tengas fe. La confianza en Dios. Definitivamente tenemos que depositar más nuestra confianza en Dios. Dios, definitivamente, Él nos libera del miedo. Muchas veces uno piensa que por tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, se nos acabaron los problemas. Y no es así. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura, Moisés sale de Egipto huyendo porque lo buscaban. La vida de Moisés estaba dominada por miedo al faraón y se fue al desierto por muchos años. Mire, y lo menos que Moisés quería escuchar era lo que le dijo Dios: ve a Egipto y libera a mi pueblo. Eso era lo menos que él quería escuchar. Pero Dios nos dice: enfréntate a ese miedo y vénselo. No con lo que tú eres, sino con lo que yo soy. Eso nos dice el Señor muchas veces a nosotros, que estamos como Moisés en el desierto y con miedo. Yo debo confesar que hace años atrás
presté un servicio en un retiro de Emaús. Y en ese retiro, la mayoría de los caminantes eran personas delincuentes que habían salido de la cárcel. Mire, su forma de hablar, de actuar, me generó a mí miedo, de verdad que sí. Y lo digo con mucha vergüenza. Tuve miedo. Y recuerdo que fui al Santísimo el día sábado en la mañana para hablar con el Señor y le decía: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Vengo de tan lejos acá a servir y me consigo con esto. ¿Y sabes qué estaba haciendo yo el domingo? Nuevamente, llorando y pidiéndole perdón al Señor, porque me dijo lo mismo que le dijo a Moisés: es que no eres tú, Robert, soy yo quien hace la obra. Debemos aprender a confiar más en Dios que en nuestra propia fuerza. En cuanto a la oración, ¿qué te puedo decir? Es una de las herramientas principales de todo católico. Hace semanas atrás el padre David Trujillo dio una cátedra de lo que es la oración. Yo simplemente quiero decirles que los discípulos vieron a Jesucristo hacer muchos milagros, muchísimos. Curar enfermos, levantar muertos, curar paralíticos, en fin, muchos milagros. ¿Y sabe qué fue lo que le pidieron a él? Lo que le pidieron a Jesús fue: Señor, enséñanos a orar. Por lo tanto, es una de las herramientas más poderosas que nosotros tenemos. En cuanto a la acción, te puedo decir que solo en la acción nos enfrentamos y superamos nuestros miedos. No hay ninguna otra forma. Dar lo mejor de nosotros en lo mínimo que hagamos. La práctica es lo que hace el especialista o el maestro. El valiente siempre elige actuar a pesar del miedo. En cuanto al compromiso, ya hemos dicho en varias oportunidades que el compromiso es obligación. Debe dar el 100% para alcanzar tu objetivo. Así como el agua hierve a 100 grados, a 99 grados no hierve, es a 100 grados. Y ese grado puede ser la diferencia entre ganar o perder, entre alcanzar la meta o no. Así que yo te invito, hermano, que des el 100% cada vez que te comprometes con algo. Conectarnos con nuestra misión, básicamente me refiero, es que hemos olvidado la misión por la ambición. La gente quiere tener títulos sin estudiar. La gente quiere victorias sin pasar por una batalla. La gente quiere dinero sin trabajar. En fin, tú estás hecho para servir, para trascender, para ser bueno, para ayudar. Mira, el amor compromete con los demás. Así que todos nosotros llevamos un héroe por dentro. Saca ese héroe, saca ese valiente. Mire, el valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Es aquel que actúa a pesar del miedo. Así que conéctate con esa misión de vida que el Señor te ha puesto en tu corazón. En cuanto a la motivación, te puedo decir que la motivación es muy importante, al igual que la actitud multiplica, por supuesto. El miedo a fracasar puede ser un gran motivador. De hecho, yo a veces lo he usado como palanca, y todos sabemos que es una palanca. Para ser valiente, hermano, debemos someter al miedo a un juicio con nuestra inteligencia y buscar una motivación. Todos podemos ser valientes si encontramos una fuerte motivación que sea más importante que nuestro miedo. Y te voy a poner un ejemplo. Posiblemente
Si tú en un río ves una persona que se lo lleva a la corriente, posiblemente te metas a ayudarlo, lo pensarías, si está dentro de tus posibilidades. O quizás no lo haces. Pero si esa persona que lo está arrastrando el río es tu hijo, yo te aseguro que te lanzas al río sin pensarlo. Eso es motivación. En cuanto a asumir riesgo, te puedo decir, hermano, que si no nos arriesgamos, probablemente nuestra vida y nuestro trabajo no sea lo que esperamos. Mira, es mejor equivocarse por atrevido que equivocarse por precavido. Debemos salir de nuestra área de confort, y de eso te quiero hablar. ¿Y qué es la zona de confort? Es una zona conocida, donde uno se siente seguro y en control. Es un entorno que básicamente dominamos, ya sea agradable o no. Pero realmente, detrás de esa apariencia, es un lugar donde no somos felices. Es la justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse y no vivir. Estar allí por mucho tiempo no te permite evolucionar y crecer. Así que debemos salir de esa zona de confort. Luego viene la zona de miedo. Es donde están todas las excusas, la falta de confianza en sí mismo. Y es una zona donde se ve afectado mucho por otras opiniones. Crees que no puedes hacer algo y tienes miedo al cambio. Tienes que enfrentar ese miedo. Tienes que atreverte. Luego de esa zona de miedo viene lo que es la zona de aprendizaje. Para mí es donde ocurre toda la magia. Los desafíos y los problemas hacen que aprendas nuevas habilidades y amplíes tu zona de confort. Ahí adquieren nuevas habilidades, luchas, los desafíos y problemas, amplías tu zona de confort. Y por último está la zona de crecimiento. Establece nuevas metas, vives tus sueños, conquistas objetivos. Al superar los retos de la vida o el trabajo, consigues superar tus miedos y ser más hábil y competente. Esta zona también se conoce como zona de cambio de mejora. Así que cuando sales de una zona de confort, aprendes, vives y creces. Pídele al Señor que tengas el valor de salir de tu zona de confort y responder a su llamado. Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Definitivamente el miedo nos detiene para alcanzar nuestros sueños. Cuando miro hacia atrás, veo una lista de oportunidades que dejé pasar, situaciones que no enfrenté y bendiciones que perdí a causa del miedo. Por eso hoy en día, para mí el miedo es igual a retos. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin darse por vencido. Y el fracaso es no intentarlo. Así que, por lo tanto, hermanos, no hay que tener miedo a cometer errores. Lo que hay que tener miedo es no aprender de ellos. De eso sí debemos tener miedo. No existe seguridad total y tampoco existe riesgo cero.
Así que atrévete. Todos los seres humanos, sin excepción, tenemos dos polaridades, positivo o negativo. Somos una fuente de energía. Si colocas tu miedo en el lado negativo, te va a congelar, te va a paralizar. Si colocas tu miedo en la parte positiva, te va a ayudar, te va a impulsar, te va a conducir a alcanzar tus objetivos. Yo te pregunto, ¿dónde colocas tu miedo? Y recuerda que siempre podemos escoger a quién darle el poder en nuestras vidas. ¿Quién queremos que nos mande en nuestras vidas? ¿La parte positiva o la parte negativa? Para ir finalizando, queridos hermanos, quiero compartir contigo la misión, nuestra misión. Y dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. La misión no ha cambiado, hermanos. Hay que llevar el mensaje de reconciliación al mundo perdido, lo cual es la esencia del servicio cristiano y de los hermanos de Emaús. Y como dice en esta lámina, Dios nos ayuda a liberarnos de nuestros propios miedos. Él sabe que para seguirlo debemos estar liberados de todo aquello que nos ata y que no nos ayuda a avanzar. Nadie puede seguir a Dios sin antes no enfrente y vence sus propios temores. Y para eso Dios nos da la fuerza suficiente. No hay miedo que no pueda ser vencido con la ayuda de Dios, pues Él es más fuerte que todo. Por eso el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te puedo decir, hermano, que la vida te va a golpear. Pero el verdadero exitoso sabe vivir en conflicto. No huye de los conflictos. Afronta los conflictos. Y quiero cerrar con esta frase: el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que se está ando de miedo y de todo modo da el paso. Dios te bendiga y muchas gracias. A vencer tus miedos.